Mi nombre es Jorge Gali y tengo mucho gusto en acompañarles en el tema que hoy hemos de desarrollar, que tiene que ver con los cambios que se dan en la familia y cuál puede ser el acompañamiento pastoral que desde nuestras iglesias tenemos que hacer sobre las distintas modalidades, las distintas configuraciones de familias que hoy llegan a la puerta de nuestra iglesia y a la cual nosotros tenemos que dar una respuesta pastoral. Se dice que la familia está cambiando y este es un dato que obviamente no podemos desconocer. Hay cambios que traen miedo, hay cambios que traen nostalgia. ¿Cuál ha de ser nuestra respuesta pastoral a esos cambios? ¿Y cuáles son los cambios en sí que se están dando en nuestra familia? Bueno, hay como un traspaso de un modelo de familia tradicional a un modelo de familia, como podríamos decir hoy, posmoderno. De la familia patriarcal, donde la autoridad del hombre estaba bien definida, estamos pasando al modelo de familia democrática, donde pareciera que todos tienen voz y voto. De la familia extendida, donde convivían 2, 3 y hasta 4 generaciones en un mismo espacio geográfico, estamos pasando al modelo de familia monoparental, donde hay un solo padre, madre, padre y la prole que haya surgido de alguna relación de ese papá o de esa mamá, pero ya no conviven más generaciones en el mismo espacio. De la familia nuclear, la típica de las últimas décadas, donde teníamos un papá, una mamá y 2 o 3 hijos a lo sumo, familia nuclear, estamos pasando a lo que hoy se conoce como familia ensamblada, es decir, matrimonios disueltos, vueltos a casar y traen a sus hijos de las familias anteriores y vuelven a procrear de tal manera que se genera esto que se conoce como los míos, los tuyos y los nuestros, familias ensambladas. Y desde lo que se conocía como pacto matrimonial, es decir, compromiso de los cónyuges, ya sea ante la ley civil o ante la ley o la autoridad religiosa, hoy estamos pasando a un modelo de matrimonio consensual, es decir, 2 personas, una pareja que se pone de acuerdo, se van a vivir juntos y no necesitan la intervención ni de la ley civil ni de la ley eclesiástica. Cambios en la familia. Aún las estadísticas hoy nos ayudan a entender estos cambios. Por ejemplo, en una reciente encuesta que se ha hecho aquí en la capital federal de la República Argentina, se nos dice que ya el 46,2% de las parejas viven en uniones consensuales, es decir, no pasaron por el registro civil. Esa cifra actual, 46,2%, si la comparamos a lo que se daba en la década del 60, en el siglo pasado, 1960, apenas era el 1,6%. Noten ustedes ese desplazamiento fuerte en cuanto a lo cuantitativo que se ha dado en lo que hace a las uniones por consenso que se dan en la actualidad. De manera que ya sea por la observación
como por los datos que surgen de los números y de las estadísticas, estamos de acuerdo que los cambios son muy evidentes y muy fuertes. Una investigadora sobre el tema, Elizabeth Rudinesco, nos dice que en realidad no debería sorprendernos estos cambios, porque en lo que hace a la familia, cambios siempre hubo. Ya lo que fue la familia tradicional, hablamos de familia tradicional, aquella que perduró hasta la Edad Media y aún entrada la moderna. En esa familia tradicional, el matrimonio y la familia servía exclusivamente para asegurar la transmisión del patrimonio. De ahí es que los matrimonios se acordaban entre las familias de origen para poder asegurar justamente la transmisión del patrimonio, es decir, de los bienes que aportaban cada una de las familias. Ya en la Edad Moderna se produce, siguiendo siempre los cambios que propone Elizabeth Rudinesco, se produce en dos aspectos muy importantes que para esa época fueron absolutamente revolucionarios. En primer lugar, la intervención del afecto, es decir, los matrimonios ya no se consensuaban por un interés material, sino que se acordaban por un interés afectivo. Y a partir de esa dimensión afectiva, es decir, nos casamos porque nos queremos, porque nos amamos, y no porque el aporte de cada uno podía llevar a esa decisión. Fue un verdadero cambio que trajo otro cambio. Ya no van a ser los padres los que decidan el matrimonio, sino que ahora va a ser el corazón de cada uno de los futuros cónyuges. Es decir, a la lógica patrimonial que imperaba hasta la Edad Media, ahora se impone una lógica afectiva que llega hacia nuestros días. Y por último, siguiendo a nuestra investigadora Elizabeth Rudinesco, ella nos dice que ya a partir de la década del 60 se vuelve a producir un giro tan importante como el que ocurrió entre el medioevo y la Edad Moderna, un giro muy importante en lo que hace a las relaciones familiares, donde hay un elemento que se pone en juego y que genera el paso de la familia patriarcal a la familia democrática. Este elemento que se pone en juego a partir de la década del 60 es el tema de la autoridad. Aquella autoridad incuestionable que se daba en el modelo patriarcal ahora queda hackeada por movimientos sociales como, por ejemplo, el movimiento hippie, el feminismo, los movimientos que reclamaban por los derechos civiles, esos movimientos culturales y sociales que se van produciendo a partir de la década del 60 generan un temblor en los 4 pilares fundamentales de la familia. Es decir, el matrimonio patriarcal, el matrimonio monogámico, el matrimonio heterosexual y el matrimonio indisoluble. Esos 4 pilares de lo que era la familia moderna quedan cuestionados y a partir de ahí se vienen los cambios que hoy ya entrados en el siglo XXI son de preocupación, pero también de ocupación para la pastoral familiar. A la profundidad de esos cambios
hay que agregarle la vertiginosidad de los cambios. Es decir, lo que antes de repente llevaban un siglo o más en producir los cambios, hoy en menos de 1 o 2 décadas ya los cambios están instalados sin pedir permiso ni a las iglesias ni a la legislación. Se instalan como una costumbre y quedan allí consolidados en el imaginario y en el colectivo social de la gente. Ahora bien, para poder aproximarnos al análisis de los cambios que se dan en la familia y las consecuencias pastorales, obviamente es necesario tener una definición de familia. Ahora, hacer el intento de definir la familia es casi como querer escalar el Everest. Es un desafío, diríamos, no imposible, pero sí difícil, porque la definición de familia dependerá del lugar donde la queramos hacer y del momento histórico en la que queramos hacerla. Si estuviéramos hoy en el Imperio Romano, tendríamos una definición de familia. Si estuviéramos en la Edad Media, tendríamos otra. De manera que intentar definir, es decir, ponerle fin, ponerle límites a una conceptualización de familia, no es tarea fácil, pero sí necesaria para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de cambios en la familia. Una familia podría ser definida como una sociedad conformada por un conjunto de personas unidas por cuestiones legales, por vínculos de consanguinidad y por una afinidad y una afectividad que vincula a esas personas. Una definición que siempre debemos tomar como provisoria, dada la temporalidad que atraviesa a este fenómeno social, a esta institución social que es la familia. Esta definición que acabamos de dar nos permite incorporar algunos elementos que sí hacen a la esencia de la familia. En primer lugar, el elemento natural. Evidentemente, la familia constituye una agrupación de personas que se dan desde el mismo origen de la humanidad. Cuando aún en la prehistoria encontramos rastros de agrupaciones humanas, nos damos cuenta que la necesidad de la misma naturaleza humana hizo que los seres humanos se agruparan en familia. De hecho, por naturaleza, el hombre, el ser humano, varón y mujer, son los mamíferos más dependientes de la creación. Cuando nace un caballito o una vaquita, a los pocos minutos prácticamente los vemos ponerse y apoyarse en sus 4 patas y empezar a correr y a buscar a la madre. Es decir, es un sujeto que muy prontamente se hace independiente. No pasa lo mismo con los seres humanos. Nacemos en una relación de dependencia biológica, afectiva y social tan fuerte que si no se nos prodigaran los cuidados que necesitamos desde lo afectivo y desde lo orgánico, moriríamos irremediablemente, y esto no es solamente en los primeros momentos, sino que se prolonga por meses y a veces por año. De manera que la familia cubre y surge desde una necesidad que la misma naturaleza nos impone a los seres humanos. Pero en segundo lugar, tenemos que destacar en este intento de definición de familia que la familia está atravesada
por un fuerte componente cultural. Es decir, no va a ser lo mismo nacer en una familia rural como en una familia urbana. No va a ser lo mismo nacer en una familia extendida, donde al nacer encuentro 2, 3 y hasta 4 generaciones a mi alrededor, que nacer en una familia monoparental, donde lo único que encuentro es la imagen de una mamá o de un papá. No va a ser lo mismo nacer en una familia de los pueblos originarios que nacer en una familia anglosajona. Es decir, la cultura evidentemente va a formatear no solamente la estructura familiar, sino también la construcción del psiquismo individual. Entonces, a lo natural le tenemos que incorporar lo cultural. Muchas veces tememos porque los cambios culturales nos parecen que conmueven los mismos cimientos de la familia, pero como ya hemos visto, los cambios culturales se dan en todos los tiempos y en todas las épocas desde que el ser humano, es persona. A los ingredientes naturales y culturales tenemos que incorporarle un tercer elemento, que son los componentes simbólicos. Es decir, esa cultura que rodea al sujeto inmerso, que nace inmerso en ese medio cultural, esos elementos tienen mensajes, tienen mandatos, constituyen símbolos a los que la persona adhiere o rechaza. Por ejemplo, nacer en una familia con un determinado apellido tiene una connotación simbólica a la cual la persona se sentirá o sometida o restringida. Nacer en una determinada raza, o blanca, o morena, o aborigen, va a tener un componente simbólico particular para el que nazca dentro de esa raza. Nacer en una determinada profesión, abuelos médicos, padres médicos, hijos médicos, es como que van recibiendo a través de esta connotación simbólica un mandato familiar. Entonces, esta triple configuración que el ser humano encuentra al nacer, es decir, lo natural, lo cultural y lo simbólico, hace que defina esta triple confluencia de factores lo que es la función principal de la familia y que a nuestro entender es la plena humanización de la persona. La familia la consideramos, a partir de esta definición que acabamos de realizar, como el primer espacio, el primer lugar, el más importante organización humana o grupo humano para la plena humanización del ser humano. Es decir, nadie ha llegado a adulto sin la participación de otros adultos. A diferencia de las abejas, por ejemplo, que llevan escrito en sus genes un sistema político de organización y nadie la cuestiona, en los hombres, en los seres humanos, se da esta capacidad de ir eligiendo y de ir cambiando los distintos componentes culturales que terminan por definir lo que es una familia. Nos preguntamos ahora por las causas de los cambios. Los cambios se van generando y los vamos registrando a lo largo de la historia, pero esos cambios obedecen a ciertos factores que sería muy importante tener en cuenta para después poder analizarlos y poder aproximarnos
pastoralmente a ello. No nos olvidemos que el propósito de este módulo es el acompañamiento pastoral a los cambios de la familia. ¿Cuáles son las causas que ponen en movimiento y que generan los cambios a la familia? Antes de subrayar alguna de esas causas, las más evidentes, tenemos que tener en cuenta que esas causas tienen un primer momento en el que encontramos como movimientos culturales subterráneos, latentes. Hay como un yacimiento de factores que se van incubando y que en un primer momento no son observables a la mirada del sociólogo, del antropólogo o aún del pastor. Tenemos que ser sensibles a esos dinamismos sociales latentes que cuando ocurra algún fenómeno social que va a actuar como disparador, van a ser ahora sí reconocidos al exterior, a la observación de todos nosotros. En la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, comienza a instalarse una disconformidad hacia el modelo de familia moderno. Es decir, aquel famoso American Way of Life, la forma de vida americana que se trasladó al imaginario de todo el mundo occidental, comienza a ser de alguna manera cuestionado y hasta desacreditado. Es decir, aquella imagen de mamá tejiendo, papá leyendo el diario y la niña jugando con las muñequitas y el niño jugando con los trencitos, una imagen de vida familiar ideal comienza a ser cuestionada y hasta comienza a ser socavada por estos movimientos a los cuales hacíamos referencia hace un momento atrás. Entonces, el magma de la familia nuclear entra en ebullición. Solo faltaban los detonantes sociales para que se diera la erupción de diversas configuraciones familiares. ¿Cuáles son esos detonantes? Bien, aquí acudimos a los aportes del sociólogo Antonio Donini, donde hace referencia a algunos de esos detonantes que dan hoy por hoy el actual mosaico de familias y de modelos familiares. Donini dice que por lo menos tenemos que mencionar 4 de esos detonantes: la revolución tecnológica, la revolución demográfica, la revolución democrática y la revolución secular. La revolución tecnológica, evidentemente la tecnología en pocos años ha cambiado hasta la manera de no solamente relacionarnos, sino también de percibir la realidad. Para dar un ejemplo, hoy son los hijos los que enseñan a los padres. Así hay una generación de nativos a la cultura tecnológica y una generación de extranjeros. Nosotros, aquellos que ya hemos pasado los 60, tenemos que aprender de nuestros hijos a manejar cierta tecnología para la cual cuando nacimos obviamente no estábamos familiarizados. La revolución tecnológica, dice Donini, ha obrado como detonante para estos cambios familiares. La revolución demográfica, esto ha hecho que muchas familias hayan pasado de modelos rurales de familia a modelos urbanos.
Y esto ha generado también un gran cambio en la forma de percibir la familia. La revolución democrática, como decíamos antes, una autoridad clara, definida en la figura del padre de familia, hoy ha sido totalmente cuestionada, para bien o para mal, la realidad es esa, y en una familia moderna todos tienen la capacidad de opinar y aún de decidir. Y por último, la revolución secular ha detonado en este magma latente que existía ya a partir de la década del 50, del 60, donde el ser humano se siente dueño de su propia vida, no tiene necesidad de consultar a una autoridad divina o una autoridad eclesiástica. El ser humano queda como dueño y soberano de su propia existencia y sobre él no hay ninguna otra autoridad que pueda decidir. Esto ha generado, por supuesto, un fuerte impacto en la conformación de nuestras familias. Nuestro interés ahora entonces es concentrarnos en cómo acompañar desde la pastoral a estos fenómenos que se han dado a la estructura, a la conformación, a la ideología de lo que es la familia. ¿Qué acciones pastorales serán necesarias para acompañar a estos cambios que se dan en la familia? Antes que pensar en las acciones, entiendo que es importante preguntarnos por los criterios, los principios que van a guiar esos criterios, esas acciones. Y yo diría que podríamos rescatar al menos 3 criterios importantes para el acompañamiento pastoral de las familias. En primer lugar, el criterio axiológico. En segundo lugar, el criterio funcional. Y en tercer lugar, el criterio inclusivo. El criterio axiológico tiene que ver con los valores. Es decir, la pastoral no puede prescindir de ciertos valores que nos parecen fundacionales en lo que es la constitución de una familia. Ahora, recuerdan que hablábamos dentro de este módulo del atravesamiento cultural que a lo largo de la historia se ha dado en la familia. La pregunta es aquí entonces, bueno, ¿qué modelo cultural ha definido los criterios o los valores de una familia? Estamos en un problema, ¿verdad? Nosotros creemos que podemos recurrir a un modelo de familia que no está atravesada por factores culturales. Ese modelo de familia lo encontramos en la misma familia, en la misma esencia de Dios, en la familia trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Analizando la interrelación que encontramos en esa familia, vamos a encontrar algunos valores que deberíamos tener muy en cuenta a la hora de ver cuáles son los valores transhistóricos y transculturales que deberían darse para toda familia de cualquier época y de cualquier lugar. En la familia trinitaria encontramos valores como la cooperación, encontramos valores como la sujeción entre las 3 personas de la Trinidad. También encontramos el valor de la creatividad que debe darse en toda familia. Encontramos el valor del servicio unos a otros. Encontramos el valor de la sujeción recíproca, el valor de la fidelidad y el valor de la unidad en la diversidad. De manera que estaría bueno que hiciéramos foco en algún otro espacio
que nos dé más tiempo en cómo funcionaba este modelo trinitario de Padre, Hijo y Espíritu Santo para rescatar del funcionamiento de esa familia trinitaria los valores que deberían servirnos a nosotros como guía para el acompañamiento a las familias de la posmodernidad. Dijimos que otro factor que debemos tener en cuenta, o otro criterio que debemos tener en cuenta, es el criterio funcional. Recuerdan que dijimos al principio que la misión fundamental, la función fundamental de la familia es la plena humanización del ser humano. Es decir, sin la intervención del ser humano, toda esta potencialidad que traemos al nacer no podría desplegarse y quedaríamos como sujetos inacabados. La intervención de la familia es la que genera el producto final, que es un ser humano plenamente capaz de desarrollar su propio proyecto de vida y de poder desarrollarse en comunidad y en sociedad. ¿Cuáles son esas funciones plenamente capaces de realizarnos como seres humanos? Bueno, una función socializadora, por ejemplo. La pregunta aquí sería, ¿puede una familia de padre ausente iniciar en el infante la construcción de la ciudadanía? Padre ausente, una figura central en la capacidad de un niño para incorporar los límites, por ejemplo. Función de la construcción del psiquismo. ¿Puede una familia monoparental, es decir, una familia donde solo está la mamá en la mayoría de las veces, o donde solo hay un papá, inscribir el significante del sexo opuesto en el psiquismo de ese niño? Función de construcción del psiquismo. Función biológica, también es otra pregunta que podemos hacernos. ¿Cuál será el impacto, por ejemplo, de la fertilización asistida sobre el proyecto de vida de los futuros progenitores? Función contenedora. ¿Cuán seguro se pueden sentir los niños del presente y del futuro frente a la labilidad de los vínculos matrimoniales? Entonces, el criterio de tomar a la función de la familia como eje por el cual nos guiemos al acompañamiento de las diversidades familiares nos parece un criterio importante y un criterio saludable. Entonces, tenemos ya dos criterios, el criterio axiológico y el criterio funcional. El tercer criterio que, en mi opinión, debemos incluir en estos pilares que nos ayudan como principios al acompañamiento pastoral es el criterio de la inclusión. Las funciones y los valores familiares pueden ser muy válidos para discernir cómo ayudar pastoralmente a las nuevas configuraciones familiares, pero corren el riesgo de convertirse en ideales rígidos que generen exclusión para aquellos que no están contemplados en los criterios anteriores. Cuando leemos el relato bíblico a partir de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, esos textos fundacionales en cuanto a familia, decimos, bueno, este es el ideal de Dios. Esto es lo que Dios quiere para la familia. Existe Génesis 3.
Y lamentablemente, a partir de Génesis 3 hasta el final de la Biblia, vamos a encontrar cómo aún familias elegidas por Dios están atravesadas por el pecado, por la disfuncionalidad y aún por situaciones realmente aberrantes al seno de la familia. Ya en el capítulo 4 de Génesis se produce el primer fratricidio. ¿Estaba esto en los planes de Dios? Absolutamente no. Abraham y Jacob no fueron monógamos. La cultura imperante se filtró y contagió de tal manera a estos patriarcas que, sabemos, tenían más de una mujer a su alrededor. Ni que hablar de David o de Salomón. Oseas se casa con una adúltera. Nehemías ordena el divorcio para aquellos que se habían casado con mujeres no israelitas. Entonces vemos como un cuadro en el cual hay resquebrajamiento, hay fisuras al modelo original de Dios. No obstante esto, Dios toma estas frágiles familias y las usa para alcanzar sus propósitos. Lo que estoy tratando de decir en este punto entonces es que sea cual sea el ideal de Dios para la familia, su amor es más grande. De manera que su salvación incluye a muchos que no se adaptan y no adoptan aquel ideal de Dios. ¿Tiene futuro la familia? Es la pregunta con la que podríamos ir cerrando este módulo de pastoral a la familia. Probablemente la crisis al modelo tradicional, al modelo de familia nuclear, pueda representar una amenaza. Pero como toda crisis, siempre hay una oportunidad. Según la encuesta Gallup, que se hizo hace apenas un par de años, 8 de cada 10 argentinos apuestan a que la familia es la institución más importante para sus vidas. Es decir, el 80% de aquellos a los que vamos a acompañar pastoralmente consideran que lo primero es la familia. Esto es un dato muy importante. A pesar de las distintas configuraciones familiares, la familia sigue teniendo como una prioridad en cuanto a la consideración de los ciudadanos de este país. Entonces, yo creo que sí. A la pregunta, ¿tiene futuro la familia? Sí, la familia tiene futuro. Por dos cuestiones. En primer lugar, porque Dios es el creador de la familia. La verdad es que más allá de los estudios antropológicos y arqueológicos que podamos hacer, tenemos un origen y ese origen remite al corazón de Dios, a la intención de Dios. Y cuando Dios crea un ser humano ahí solitario, dice este texto fundacional de Génesis 1 y 2, vio que no era bueno. Vio la necesidad de acompañamiento y creó la primer pareja humana y esa primer pareja humana le dio un mandato, multiplíquense. Entonces, todo lo que tiene origen en la voluntad y en el propósito, en el corazón de Dios, creemos que no va a ser conmovido. Creemos que tiene un destino garantizado, más allá de las distintas configuraciones culturales que pueda adoptar a lo largo de la historia. Y en segundo lugar, creemos que la familia tiene una supervivencia asegurada por una necesidad gregaria del ser humano. El ser humano, como dijimos, no puede vivir en soledad. El fuerte individualismo que hoy nos acosa no es novedad. En otros momentos históricos el ser humano se replegó y se aisló y quiso vivir la suya como entendió,
pero eso no dura mucho, porque tarde o temprano los seres humanos volvemos a dirigir nuestra mirada hacia la mirada del otro y de los otros, por esta necesidad que tenemos de conectarnos y de estar junto a otros. La familia tiene futuro, pero algunas advertencias para terminar. La familia del futuro será la familia que siga cumpliendo con su función esencial, célula humanizadora de personas. Hay esperanza entonces para esta familia, la familia que dé lugar a la participación y a los acuerdos. La familia autoritaria no tiene futuro. Hay esperanza para la familia que trabaje por la equidad de cada uno de sus miembros. Las familias violentas, descalificadoras, manipuladoras no tienen futuro. Hay esperanza para las familias que se transformen, como hemos dicho, en un lugar donde se expresen convicciones y valores sólidos, pero a su vez la familia que sea sensible a los cambios que se estén dando a su alrededor. Sin negar la solidez de esos valores, las familias rígidas no tienen futuro. Hay esperanza para las familias acogedoras y solidarias. Si hay un lugar en el mundo en el cual podemos seguir esperando que una puerta se abra a la viuda, al huérfano y al extranjero, ese lugar sigue siendo la familia. La familia replegada hacia su interior no tiene futuro. Hay esperanza para la familia que esté integrada a una red de familias, que sea parte de una comunidad, que esté integrada a una familia de fe, a una familia extendida donde pueda acudir en los distintos momentos de los ciclos de su vida. La familia tipo gueto no tiene futuro. Para la pastoral familiar, la familia dejará de ser símbolo de estabilidad, inamovible, para convertirse en un espacio de dinámicas, de diversidades. A la pastoral familiar, el cambio no debe ser necesariamente sinónimo de disfunción familiar, sino una oportunidad para el crecimiento de cada uno de sus miembros dentro de ese modelo familiar. Bien, quisiera dejarle algunas preguntas para que ustedes en el grupo de trabajo puedan discutir entre sí. Creo que sería importante que ustedes describan los modelos de familia que hoy están golpeando a la puerta de nuestras iglesias. O sea, quisiéramos que llegara a nuestra iglesia la familia Ingalls, y entonces ahí todos estos temas que hemos hablado casi no tendrían necesidad, ¿verdad? Pero ya no es la familia Ingalls la que llega, son distintos modelos muy fraccionados, muy puntuales, según la zona donde la iglesia tenga que ministrar. Entonces les invito a que ustedes hagan una descripción de los tipos de familia que hoy llegan a la puerta de sus iglesias. Otra pregunta que tal vez podría ayudarles a seguir elaborando este tema es en cuanto a las funciones familiares. ¿Cuáles les parece a ustedes que deberían ser esas funciones ineludibles que más allá del modelo familiar deberían estar sí o sí presentes en cualquier familia para asegurarnos que generación tras generación recibe un legado que es el núcleo duro a lo cual nos referimos cuando hablamos de familia? Les dejo estas dos preguntas para que ustedes puedan seguir trabajando en sus grupos.